Damos gracias al Señor por estar reunidos hoy acá. Es una bendición poder estar acá junto con nuestros hermanos y también poder transmitir este mensaje por vía de internet, lo cual estamos reunidos aquí en la iglesia de Trumbull. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que estamos acá. Somos pocos por la razón de que estamos cumpliendo lo que es la ley de este estado por la situación que está pasando la epidemia. Y también, hermanos, queremos decirles que estamos muy alegres por estar hoy aquí. También los que no están hoy día acá por esta razón, los extrañamos mucho, les mandamos un abrazo y quiero que sepan que los amamos en el Señor. Y les animamos a que sigamos adelante, perseverando en el Señor y firmes. Vamos a orar para que el Señor tenga el control de todo, para que también el Señor sea glorificado en todo. Amén. Amén. Así que vamos a ir al Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque has permitido que estemos acá reunidos, Señor, y podamos hoy día recibir tu palabra, y no solamente recibirla, Señor, sino también ser hacedores de tu palabra, Señor. Para eso, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a poder abrir nuestros corazones, a poder abrir nuestra mente, Señor, y quitar todo pensamiento que pueda ser, Señor, de dificultad para poder recibir la palabra el día de hoy, Señor. Asimismo también, Padre, te pedimos que seas tú en cada hermano que va a estar exponiendo tu palabra, Señor, o todo lo que aquí se va a hacer, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Que ayudes a cada hermano, que le des facilidades de palabra, que lo hagas llegar hasta ellos mismos, Señor, y quites todo pensamiento que pueda ser de confusión, ya que tu palabra es edificación, Señor. Sé tú, Señor, instruyendo a cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra. Sé tú abriendo el corazón de cada uno, Señor. Y así mismo también, Señor, te pedimos que seas tú en todo lo que vamos a hacer, Padre. Padre, gracias te damos en todo, y todo te lo pedimos en el nombre y bendito que es tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y todos como iglesia decimos, amén. Amén. El tiempo de nuestro hermano Gustavo. Hermano Gustavo, el tiempo es suyo. Una vez más, buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos aquí esta mañana en la iglesia de Trumbull, la iglesia de Cristo en Trumbull. Vamos ahora a preparar nuestras mentes, preparar nuestros corazones para participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo, el mandato del cual hacemos todo el primer día de la semana. Amén. Hermanos, a veces es triste porque mucha gente no cree que Jesucristo resucitó al tercer día. Mucha gente no piensa que va a haber un juicio y ese que va a estar ahí representándolo usted va a ser Jesucristo. Aquí en Mateo capítulo 28, comenzando del versículo 1, Mateo 28, la palabra es inspirada por medio del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre. Yo lo que estoy leyendo aquí es la palabra del Señor, de Dios, que nos dio a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y lo que yo leo aquí es verdadero, no es idea mía, no es un pensamiento mío y no es algo que yo traigo. Pero vamos a ver cómo dice así en Mateo 28, capítulo 1, dice, fíjese que el día, como dice, pasado el día de reposo, que quiere decir el día de reposo viene siendo el sábado, ya había pasado el día de reposo bajo la ley. Al amanecer el primer día de la semana, fíjese, el primer día de la semana, tenga esto en cuenta, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver en el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Fíjese, el ángel mismo dice, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Le deja saber que fue crucificado, el mismo ángel.
Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ellas fueron al lugar donde fue puesto el Señor, pero no lo encontraron. Y eso es la noticia muy bonita. Esa es la noticia que quiero traer. No lo encontraron porque Jesucristo había resucitado. Amén. Dice el 7, y pronto decís a los discípulos, ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, temor, pero no un temor de miedo, sino de gozo, fueron corriendo a dar las noticias, las buenas nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán. Allí me verán en Galilea. Esto es el relato de cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo está vivo. Y aquí hay algo muy interesante, mis queridos hermanos. Aquí hay testigos que vieron, tanto en la tierra como del cielo, mujeres como el ángel, también los soldados, pudieron notar y pudieron ver la tumba vacía. La tumba vacía. Mire qué cosa más linda, cuando la tumba está vacía, es que Jesucristo resucitó de los muertos. Pasemos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y aquí vamos a notar algo en Hechos capítulo 1 en adelante. Y fíjese que Hechos fue escrito por el hermano Lucas. Y dice, en el primer día, tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Testigo también, Lucas fue un testigo visual de lo que Jesucristo había hecho como el Hijo de Dios, hasta el día en que fue recibido arriba. Lo declara que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, número 2 dice, a quienes también después de haber padecido y presentado vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es el punto aquí? Él estuvo 40 días con ellos después que resucitó. Jesús está vivo. Amén. Jesús vive. Jesús vive. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo nosotros tenemos que tomar esto? La misma Biblia nos lo dice también. En Hebreos capítulo 11. Vayan a Hebreos capítulo 11. Y este es lo que nos enseña la palabra, Hebreos capítulo 11. Y el versículo 1 dice, Hebreo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no lo ha visto, pero la fe, por medio de su palabra, le deja saber que Jesucristo está vivo, que resucitó de los muertos. Y en el mismo, aquí Hebreos capítulo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay galardón de los que le buscan. ¿Tiene usted la fe de que el primer día de la semana Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Tiene esa convicción de que Jesucristo resucitó de los muertos? No lo digo yo,
No lo dicen los hermanos, lo dice la santa palabra de Dios, en la cual es inspiración por medio del Espíritu Santo. Espero que en este día, en este momento, puedan realizar, aunque esta separación que haya entre nosotros, que siempre tengan en mente el primer día de la semana, cuando Él resucitó de los muertos para vida y darnos vidas a nosotros. Así que vamos a participar ahora del cuerpo y la sangre de Jesucristo, para así entonces cumplir con el mandamiento que nos has dejado también por medio de la palabra. Y en el primer día de la semana, los apóstoles se reunían para participar lo que se llama la cena del Señor, que es el pan y el jugo de la vid, que viene siendo la copa. Hermano, ¿puede orar por el pan? Oremos, hermanos. Padre, te damos la gracia, Señor, y te pedimos que bendigas este pan que vamos a participar ahora, Señor. Y también te pedimos por los hermanos, como dice el hermano, que podemos estar distanciados, pero que se recuerden primeramente del mandato que tenemos que hacer el primer día, Señor. Recordar que por qué nosotros participamos del pan, Señor. Porque representa la carne, Señor, que fue inmolada en la cruz para la limpieza de nuestros pecados, Señor. Sí, Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Ahora vamos a orar por la copa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, también venimos aquí, Señor, ante ti, a pedirte, Señor, que bendigas este vino. Y también a recordarte, Señor, hasta que tú vengas, porque nosotros participamos del vino, Señor, que representa la sangre que tú derramaste, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Señor. Y perdónanos cada una de las faltas que nosotros cometemos cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así, cuantas veces comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Hemos bebido, hemos comido, hemos terminado con la parte del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aquí mismo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor que Dios ha dado para sus hijos, para aquellos que le creen. Es un amor incondicional. Amén. O es un amor que no tiene fin. Dios nos puede recoger a nosotros en todo momento, siempre y cuando le busquemos con amor. Y en este momento vamos a participar también de lo que es la recolecta. Y como leí ahí en 1 de Corintios
13:13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando nosotros damos la ofrenda, la damos no por obligación, sino por amor, por nuestro amor que tenemos hacia Jesucristo, por el amor a la iglesia, por el amor al cuerpo. Y así es como lo hacemos. Así que vamos a tener esto en mente, que Dios nos amó primero y no nosotros a Él. Él nos amó primero. Entonces, vamos a dar con amor, como así ya hemos progresado. ¿Hermano Kemuel? Dios amado y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has suplido, Dios, hasta este momento. Amén. Y te pido, Dios, que aquellos hermanos que puedan ofrendar, tú conoces su corazón, Dios, y sabemos que lo hacen por amor a Jesucristo, por amor a la obra, por amor al cuerpo, que son los cristianos. Yo te pido, Dios, que te doy gracias por este momento en el cual hemos llegado para ofrendar. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Ahora, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. En Amén. donde quiera que se encuentren también nuestros hermanos, que la gracia y la paz de Dios sean cada uno de ustedes y en sus familias. amén. En esta hora quisiera invitarles a que vamos a orar. Vamos a suplicarle al Señor, ¿verdad?, que Él sea quien hable por medio de su palabra a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida, porque Él es el único que conoce hasta lo más profundo de nosotros. Él es quien nos prepara a través de su Espíritu Santo para que podamos ir y morar por una eternidad a su lado. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amantísimo Dios, que habitas en el trono de gloria, que reinas en la iglesia, tú que has creado el cielo, la tierra, todo lo que nuestros ojos ven, y aún, Señor, lo que nuestra mirada no alcanza a ver, sea tu nombre bendito. Llegamos ante tu presencia y lo hacemos humildemente, tal y como somos, pues no hay nada oculto delante de ti. Y lo hacemos, Señor amado, por medio de Jesucristo, dando las gracias por ese amor eterno con el que nos has amado. Y Dios eterno, te suplicamos en tu misericordia, por medio de tu Hijo amado, que seas tú enseñando a nosotros, que sea tu palabra, Dios eterno, quien llegue a nuestros oídos. Que tú, Padre Santo, conoces el corazón de cada uno de quienes van a escuchar tu palabra. Que seas tú moldeando la vida, seas tú, Señor eterno, quitando toda cosa dañina o cualquier obstáculo que haya, Señor, entre la comunión que cada uno debe de tener delante de ti. En tus manos encomendamos tu palabra y así mismo nos encomendamos nosotros también. Y hemos orado y lo hemos hecho en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, quisiera invitarle a que vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, su verso 19. El tema a tratar es en el verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El tema a tratar, hermanos, es: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo de Dios? Es tan importante, hermanos, que se necesita el Espíritu para ser salvo. También se nos dice, ¿verdad?, que a través del Espíritu Santo conoce el Señor a los que son suyos. También se nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto se estará viendo, se estará tratando en este tema. ¿Por qué? Dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, en su verso 38, donde da el primer sermón en Jerusalén, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su capítulo 2, su verso 38. Nos dice, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando una persona decide arrepentirse, se compunge de corazón, decide arrepentirse de su camino que lleva en este mundo, entonces decide tener ese cambio en su vida, que sea Cristo quien mora en su persona. Entonces dice: arrepentíos. Y cuando alguien se arrepiente, hermanos, y cuando dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, vemos la importancia que es el bautismo, ¿verdad? Y luego nos dice que de esta manera tiene perdón de pecados. Amén. ¿Por qué se está hablando de esto, hermanos? Porque en una persona, Dios, siendo santo, no puede habitar en un lugar sucio, en un lugar inmundo. Entonces, por lo tanto, cuando se hace esto, hermanos, entonces Dios perdona los pecados, limpia a la persona, y entonces cuando está limpio lo santifica, entonces hace morar su Espíritu Santo. Por eso dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Podemos ver las conversiones que se hicieron. El eunuco, cuando fue convertido, tuvo que hacer este proceso. ¿Por qué? Para que fuera limpiado y de esa manera pudiera tener el regalo que Dios da, que es el don del Espíritu Santo, el regalo. El apóstol Pablo, hermanos, lo mismo. El apóstol Pablo, cuando queda ciego y va y se le da el mensaje de lo que tiene que hacer, la misma manera, hermanos. Otro ejemplo también que es un recordatorio que se está dando: cuando habían personas que habían sido bautizadas, mas no en el nombre de Cristo Jesús, no como Dios lo había demandado, no como Cristo lo había enseñado, sino que habían sido bautizados ¿qué? En el bautismo de Juan. Entonces, cuando esto pasa, también es algo que se tiene que corregir, tiene que hacerlo de la manera que el Señor ha demandado. ¿Y qué fue que hicieron estas personas? Entonces, lo mismo, fueron otra vez y fueron bautizados, y de esta manera el Señor perdona los pecados, y entonces limpia, y entonces hace morar el don del Espíritu Santo, da este regalo, porque el Espíritu Santo es santo. Amén. Entonces no puede morar en algo inmundo, en algo sucio, por lo tanto necesita ser limpiado. No basta en solamente decir: yo he creído, yo he dado mi vida al Señor. No, el asunto es que Dios lo reconozca
como su hijo. Amén. Que Dios lo reconozca como suyo. Entonces, hermanos, de esta manera el Señor da el don del Espíritu Santo, y por eso a la iglesia, a los corintios, se les dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vamos a ver después, más adelantito, por qué está hablando esto también. El Espíritu Santo, hermanos, según en Efesios capítulo 1, su verso 13, nos enseña que el Espíritu Santo, dice, es un sello para toda persona que se convierta al Señor. Nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Y entonces dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. De esta manera el Señor también lo sella. Por eso es tan importante tener el Espíritu del Señor. Porque sabían en algún momento, hermanos, esto se entendía anterior, ¿saben por qué? Porque cuando una persona venía y era esclavo de alguien, también en ese tiempo también hacían como hierro, y entonces tenían figuras y eso, y lo que hacían era sellar a las personas. ¿Para qué? Porque esa persona le pertenecía ya a su amo, según el sello que representara. Entonces, por lo tanto, aquí nos enseña que cuando venimos, oímos la palabra de verdad del Evangelio, de la salvación, y cuando dice, habiendo creído en Él, nos demanda lo que vimos en Hechos capítulo 2, verso 38, tenemos que ser limpiados, y así, dice, somos sellados. Amén. Con el Espíritu Santo. Así es. ¿Para qué? Para que así le pertenezcamos a Dios. Muchas veces vivimos en una cultura en donde tomamos las cosas a la ligera, o en algún tiempo lo hicimos, quizá. ¿Por qué? Porque venimos muchas veces en una cultura y queremos traer esa cultura a la enseñanza del Señor. ¿Cómo? Cuando a veces tomamos a la ligera de que, está bien, así está bien, no pasa nada. O simplemente con que hagas esto está bien. No, hermanos, tomamos muchas cosas a la ligera. Y cuando estaba viendo esto, hermanos, en este país donde nosotros habitamos, pondré un ejemplo. Cuando decide uno venir a este país siendo extranjero, ¿verdad? Y entonces dice, porque yo estoy en este país y yo me siento de este país, yo ya soy de este país, yo soy ciudadano. Yo puedo pensar eso, puedo decir, yo ya soy ciudadano aquí, puedo decir, yo pertenezco a este país, pero el asunto es si este país lo reconoce a uno como tal, porque hay leyes en este país. Y ahora, hermanos, esto no se compara, pero es una idea para que pueda tener, de que si las leyes en este país son así, y no se toma a la ligera, sino que se tienen que respetar. Hay un proceso para que pueda ser reconocido como ciudadano de este país. ¿Cuánto más no es la ley de Dios para que Dios lo reconozca como su hijo? Por eso es tan importante hacer esto. Lo que se nos dice en Hechos capítulo 2, verso 38. También, hermanos, el Espíritu Santo, a pesar de que es el sello para nosotros, nos dice en Romanos, su capítulo 8. Quisiera invitarle también a que vaya conmigo a Romanos, en su capítulo 8, en su verso 9, nos dice, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no vamos a vivir según la carne, dice, según el mundo también. Dice, sino según el Espíritu. De esta manera debemos vivir, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí nos dice algo muy claro, hermanos.
hermanos, nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es tan importante tener el Espíritu de Cristo para pertenecerle. Porque aquí se nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y en su verso 16, hermanos, a pesar de que el Espíritu Santo de Dios es un sello, como vimos anteriormente, también en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ve, ya no es usted quien dice yo le pertenezco a Dios, sino que es el Espíritu Santo quien da este testimonio. Amén. Que usted ya no le pertenece a este mundo, sino usted le pertenece al Dios verdadero. También es tan importante cuando el Señor hace la morada, su morada en uno, a través de su Espíritu. Porque de esta manera, dice el Señor, tienes el sello. El Señor da el sello, da el don, da ese regalo. Y de esta manera el Espíritu Santo da testimonio de que usted le pertenece a Dios. Amén. Y cuando el Espíritu vive en usted, es tan maravilloso que le enseña. Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, su capítulo 14, verso 26, donde podemos ver que el Espíritu enseña, el Espíritu le guía, le recuerda las palabras de Cristo. Y en su capítulo 16, su verso 8, Él convence de pecado. Por eso es tan importante tenerlo. Porque de esta manera el Señor, a través de su Santo Espíritu, va a guiar su vida. Le va a enseñar, le va a recordar. Y si hay alguna falta en su corazón, en su vida, Él le va a convencer de pecado. Amén. Y por lo tanto, cuando esto pasa, cuando el Espíritu convence de pecado, convence de que sí, uno es culpable, y entonces necesita acercarse, necesita aprender más del Señor. Amén. Y cuando esto pasa, tenemos que obedecer, porque si no se obedece y se quiere seguir viviendo de esa manera, a pesar de que el Espíritu Santo le enseña de que no está bien lo que está haciendo y persiste en hacer esas cosas, en Romanos capítulo 8, en su verso 13 nos dice, porque si vivéis conforme a la carne, está propenso, hermanos, a morir. Mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Siempre necesitamos ser transformados. Siempre necesitamos buscar al Señor cada día.
porque esto es vivir en el Espíritu, buscar las cosas de arriba, porque dice, si una persona vive otra vez conforme a la carne, cuando el Espíritu Santo le convence de que lo que ha hecho no está bien y persiste en hacer esto, no está viviendo conforme a la carne y por lo tanto está propenso a morir. Porque recordemos, Dios se ha hecho morar el Espíritu Santo en usted, como vimos anteriormente. Amén. Y en Primera de Juan, su capítulo 3, también podemos ver en su verso 20 lo que se nos enseña. Dice Dios o nosotros, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Si aún hay algo en nuestra vida que necesita ser transformado, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todo. Y esto pasa a través de su Espíritu. Debemos de escuchar, hermanos. Y ahí mismo en su capítulo 3, su verso 24 nos enseña de que si nosotros obedecemos, va a pasar esto. Dice en su verso 24. Estoy en Primera de Juan capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Amén. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Esto es cuando obedecemos, cuando se nos enseña, cuando se nos reprende en que tenemos que dejar las cosas de este mundo cada día y vivir en el Espíritu. Dice, sí, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Amén. ¿Y cómo vamos a saber esto? Sigue diciendo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos que Él permanece en nosotros. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Corintios, otra vez en su capítulo 3. En su verso 16. Porque nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor ha hecho de su cuerpo su templo. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir siempre en el Espíritu. Porque dice en su versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en su cuerpo. Y de esta manera nos dice que de esta manera somos santos.
porque el Espíritu del Señor es santo. Y por esto, hermanos, se nos demanda a que obedezcamos, a que permanezcamos en sus mandamientos y obedezcamos. Porque eso es santo, apartarse siempre para el Señor. Amén. Ahí también en su capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, también en su verso 19 en adelante, lo que se dijo del principio: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Está diciendo, ya no es usted mismo, ya no es usted, sino que es el Espíritu Santo en usted. Ya no se pertenece a usted mismo, sino que usted le pertenece a Dios. Por eso dice en su verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? La sangre de Cristo Jesús, Amén. vertida en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ya no es usted, como se dice, ya no es usted quien se pertenece a usted mismo, sino que es Dios en usted. Por eso el Señor a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, en su verso 16, cuando el Señor manda a enseñar, a predicar, cuando el Espíritu Santo mora en usted, ya no es usted enseñando, sino es el Espíritu del Señor quien da a conocer las maravillas de Dios. Y por lo tanto, esto es lo que pasa en su verso 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso, hermanos, cuando la palabra de Dios se da a conocer a través de su Santo Espíritu y se rechaza, no se recibe, no se obedece, no se está rechazando a la persona que le pertenece a Cristo, sino que está rechazando a Cristo mismo. Y porque rechaza a Cristo mismo, dice, está rechazando al Padre. Haré unas preguntas, hermanos. Y estas preguntas es también para aquella persona quien estará escuchando. Recordemos que Jesús dijo, yo conozco mis ovejas, también ellas me conocen. Oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. ¿Ha escuchado usted la voz de Jesús, el unigénito Hijo de Dios? ¿O aún sigue siendo esclavo del pecado que mora en este mundo, en esta humanidad? ¿Sigue esclavizado en él? Recordemos que para hacer esto, para escuchar la voz de Jesús, para ser como Dios ha enseñado, se debe nacer de nuevo. Porque recordemos, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Esto pasó en
el Evangelio según San Juan, su capítulo 3, verso 1 en adelante, donde Jesús tiene esta enseñanza y se la da también a Nicodemo. Es necesario nacer del Espíritu, porque quiero invitarle a que vaya conmigo a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, en su capítulo 3, su verso 17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, porque el Señor, dice, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Qué lindo. Amén. La invitación está para todo aquel que escucha que aún sigue esclavizado en el pecado del mundo. Porque recordemos, como vimos anteriormente, se necesita el Espíritu Santo para ser salvo, para ser libertado. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, porque el Señor es el Espíritu. Necesitamos al Señor para ser salvo, pues Él es quien nos libera, Él es quien nos salva. De esta manera, hermanos, el Señor da sellado a los suyos, porque de esta manera también conoce el Señor a los que son suyos. Y por eso se dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos dice, hermanos, allá en 2 de Corintios también, en su capítulo 6, verso 14 en adelante. Siendo pues templo del Espíritu Santo, debemos de vivir en santidad, como se nos dice aquí en su verso 14, en adelante nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando, hermanos, que se tiene que apartar para Cristo en santidad, porque es templo del Espíritu Santo. No vivir conforme al mundo. Porque mire lo que nos dice, hermanos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como ¿quién dijo, hermanos? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Sabe cómo? A través de su Espíritu Santo, que ha hecho morar en cada uno de los que le obedecen. Y ellos serán, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. Está hablando de lo que es del mundo, hermanos. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Amén. el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de Él. La pregunta es, para quien aún no ha obedecido la palabra que ha sido predicada en la cruz del Calvario, hoy es el día para que pueda ser sellado y así el Señor lo pueda reconocer como su hijo, para que el Señor lo pueda recibir. Es tan maravilloso la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Por eso se nos dice, es un regalo, es un don. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Simplemente lo que se hace es la obediencia en fe. La obra la hace Dios. Amén. Él lo hace todo por su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sean cada uno de los que le aman, y que el Espíritu Santo sea siempre quien nos guíe en el camino que Cristo ha establecido. Quisiera invitarle a orar para que, en agradecimiento a Dios por su palabra, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por estas maravillas que has dejado para nosotros. Gracias por enseñarnos. Porque así ha sido, Señor, tu voluntad. Así te ha complacido. Que somos nosotros delante de tu presencia, sino únicamente lo que nos hace de bien. Lo único, Señor, que nos resalta es el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Gracias por amarnos tanto, por enseñarnos y tenernos esa paciencia. Y también te suplicamos por nuestros hermanos donde quiera que estén, que tú los cuides. Dale siempre esa fuerza, esa fortaleza para vivir en el Espíritu, para que podamos estar preparados en aquel día en el que tú decías venir por tu iglesia. Dios de la gloria, en tus manos encomendamos todo, y que la honra, la gloria siempre sea para ti, porque solamente tú eres digno. Y hemos orado y lo hemos hecho en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.